Voy a leer un pequeño trabajo que estuve construyendo para esta oportunidad. No sin antes agradecer la invitación, ¿sí? Y vamos a tratar de ir interrumpiendo el texto con algunas notas que quedan al margen. Un primer punto para poder centrar el problema en el cual estuve tratando de investigar. Punto 1. Bajo la rúbrica El inconsciente, querría recorrer el texto freudiano de 1915, Lo inconsciente, atendiendo a su descripción tópica, dinámica y económica, con especial atención a esos lugares del texto en los que se pone de manifiesto las transformaciones que sufre el supuesto de lo inconsciente. Estas transformaciones nos importan en la medida en que precisamente inciden en la tarea del analista, entendida esta de forma específica como la perturbación de la interrupción sintomática. A su vez, esta incidencia se puede advertir con mayor precisión en el pasaje de la descripción tópica a la descripción dinámica, y por ello nos vamos a detener especialmente en este punto, siguiendo atentamente el texto freudiano. Bueno, punto 1. El supuesto de lo inconsciente. La pregunta inicial con la que Freud comienza a indagar en el ensayo es la siguiente: ¿de qué modo podemos llegar a conocer lo inconsciente? Demos cita a un extenso fragmento que nos permitirá centrar el despliegue de este supuesto fundamental. Freud. Desde muchos ángulos se nos impugna el derecho a suponer algo anímico inconsciente y a trabajar científicamente con ese supuesto. En contra, podemos aducir que el supuesto de lo inconsciente es necesario y es legítimo, y que poseemos numerosas pruebas a favor de la existencia de lo inconsciente. Y ahora argumenta, es necesario porque los datos de la conciencia son en alto grado lagunosos. En sanos y en enfermos aparecen a menudo actos psíquicos cuya explicación presupone otros actos de los que empero la conciencia no es testigo. Tales actos no son sólo las acciones fallidas y los sueños de los sanos, ni aun todo lo que llamamos síntomas psíquicos y fenómenos obsesivos de los enfermos. Por nuestra experiencia cotidiana más personal estamos familiarizados con ocurrencias cuyo origen desconocemos y con resultados de pensamiento cuyo trámite se nos oculta. Estos actos conscientes, y acá viene un giro muy importante, estos actos conscientes quedarían inconexos e incomprensibles si nos empeñásemos en sostener que la conciencia, por fuerza, ha de enterarse de todo cuanto sucede en nosotros en materia de actos anímicos. Y en cambio se insertan dentro de una conexión discernible si interpolamos los actos inconscientes inferidos. Y si después se demuestra que sobre el supuesto de lo inconsciente podemos construir un procedimiento, y acá subrayo procedimiento, que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, ese éxito nos procurará una prueba incontrastable de la existencia de lo así supuesto. Por un lado, Freud describe una serie de actos psíquicos de los cuales la conciencia no es testigo, es decir, no puede dar cuenta de ellos. Esos actos, nos dice, se volverían inconexos e incomprensibles si sostenemos que la conciencia es la única explicación de todo lo que sucede en materia de actos anímicos. Ahora bien, si interpolamos los actos inconscientes e inferidos, logramos que esos sean discernibles, ¿sí? De esta simple manera queda presentado el supuesto de lo inconsciente. Al mismo tiempo, Freud se propone construir sobre la base de esta conjetura un procedimiento que permita influir con éxito
sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines. Y ese éxito le da la prueba incontrastable de lo que él viene suponiendo, ¿sí? Nos importa subrayar cómo el procedimiento en su descripción tópica, dinámica y económica da cuenta no sólo del supuesto de lo inconsciente, sino también de la tarea del analista. Iniciemos el comentario. El punto de vista tópico, transcripción o el límite a la comunicación del analista. Hagamos un breve repaso del despliegue tópico que cuidadosamente Freud sostiene, oscilando entre una exposición positiva y una duda que asoma, que es índice de transformación, ¿sí? Vamos a estar como muy atento a esos momentos del texto freudiano donde uno puede ir como encontrando las insuficiencias de lo que viene argumentando y los giros que eso le permite ir construyendo y los límites que empuja a lo que viene argumentando, ¿sí? Dentro de una exposición positiva, ¿sí?, enunciamos ahora como resultado del psicoanálisis, un acto psíquico en general atraviesa por dos fases de estados, entre las cuales opera como selector una suerte de examen-censura. En la primera fase, él es inconsciente y pertenece al sistema inconsciente. Si a raíz del examen es rechazado por la censura, ¿sí?, se le deniega el paso a la segunda fase. Entonces se llama reprimido y tiene que permanecer inconsciente. Pero si sale airoso de ese examen, entra en la segunda fase y pasa a pertenecer al segundo sistema que llamaremos consciente, ¿sí? Este es casi el punto cero, ¿sí?, de la tópica. Ahora, acá empiezan los problemas, ¿sí? Si queremos tomar en serio una tópica de los actos anímicos, ¿sí?, tenemos que dirigir nuestro interés a una duda que en este punto asoma. Si un acto psíquico, limitémonos aquí a lo que son de naturaleza de una representación, experimenta la transposición del sistema inconsciente al consciente, y acá Freud se pregunta, ¿debemos suponer que a ella se liga una fijación nueva a la manera de una segunda transcripción de la representación correspondiente, la cual puede contenerse también en una localidad psíquica, subsistiendo además la transcripción originaria? O sea, tenemos básicamente dos transcripciones. O más bien debemos creer que la transposición consiste en un cambio de estado que se cumple en idéntico material y en la misma localidad, ¿sí? Acá podemos ir ya situando la insuficiencia de esa primera exposición que habíamos citado antes, ¿no? Con el primer caso, ¿sí?, el cual hay una transcripción, se mantiene la original y hay otra transcripción, con el primer supuesto, ¿sí?, el supuesto tópico se enlaza a un divorcio tópico entre los sistemas y la posibilidad de que una representación esté presente al mismo tiempo en dos lugares del aparato psíquico, ¿sí? Este punto recorre diría como en diversos estratos casi un problema que mi idea es recuperarlo a partir de la tarea del analista, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo en dos lugares del aparato psíquico existan dos inscripciones, ¿sí? Y aún de que se traslade de un lugar a otro si no está inhibida por la censura, llegando el caso, sin perder su primer asentamiento o su primera transcripción. Freud presenta de esta manera la metáfora tópica del funcionamiento del inconsciente. La división tópica en dos sistemas, inconsciente y consciente, da la posibilidad de que una representación esté presente simultáneamente en dos lugares. Hasta aquí, las representaciones, ¿sí?, son mero contenido que se transcriben subsistiendo la transcripción originaria. Fiel a su estilo, Freud explora el denso espacio metafórico de la tópica con especial atención en las representaciones y sus diversas transcripciones, tanteando su poder, su límite y su insuficiencia. Y es aquí donde podemos señalar el paso que Freud extrae de la práctica analítica.
Y al mismo tiempo, este paso revela la estructura tópica del inconsciente que presenta un límite a la comunicación del analista, ¿sí? Sobre este punto me interesa subrayar. Fíjense lo que ocurre acá, ¿sí? Habiendo presentado la descripción tópica, dice, si comunicamos a un paciente una representación que él reprimió en su tiempo y hemos logrado colegir, ello, en principio, en nada modifica su estado psíquico. Sobre todo, no cancela la represión, ni como quizás podría esperarse, hace que sus consecuencias cedan por el hecho de que la representación antes inconsciente ahora devenga consciente. Al contrario, primero no se conseguirá más que una nueva desautorización, ¿sí? Esa comunicación produce una desautorización en el analista, ¿sí? En nota al pie dice, el paciente no se convence de lo comunicado por el analista, desautoriza lo que éste le dice, ¿sí? O sea que se vuelve evidente que si las transcripciones simultáneamente están presentes, ¿sí? Hay un problema en la comunicación. Fíjense en cómo podemos cruzar este punto para marcar un contrapunto a este modelo comunicacional que Freud está planteando, ¿sí? ¿Dónde encontramos el reverso de la desautorización, del no convencimiento por parte del paciente, si no es en la obediencia del hipnotizado? Que Freud recuerda a propósito de un paciente de Bernheim, aquel que, desconociendo quién dio la orden, 5 minutos después de despertar, sale de la sala y abre el paraguas. Aunque también, ¿sí? Y acá traigo casi una especie de cita a contrapelo de esto, un desacuerdo con lo comunicado por el analista, Freud lo remarque como inicio de un análisis. Cuando el médico, dice Freud, transfiere su saber al enfermo comunicándoselo, esto no da resultado alguno. No, ahí se empieza a corregir. Sería incorrecto decirlo así. No tiene el resultado de cancelar los síntomas, sino este otro, el de poner en marcha el análisis. Y agrego un paréntesis. Manifestaciones de desacuerdo de parte del paciente son a menudo los primeros indicios de que esto último ha ocurrido. El enfermo sabe algo que no sabía, el sentido de su síntoma, y no obstante lo sabe tan poco como antes. En ese tan poco como antes tenemos que estar advertidos cuando las interpretaciones se adelantan, ¿sí? Porque podemos tener el sentido de un síntoma, sin embargo sabe tan poco como antes. Y agrega Freud, aprendemos así que hay más de una clase de ignorancia. Remarcamos entonces cómo una lectura del desacuerdo marca el camino por donde habrá que pensar la comunicación del analista. Es decir, que la interpretación del analista será comandada si entra en conexión con las huellas némicas inconscientes perturbadas por la comunicación del analista. Todo el amplio campo de las resistencias freudianas recogerán parte de este problema, para nombrar solo algunos puntos. Desde el núcleo patógeno en estudio sobre la histeria, pasando por la interpretación de los sueños cuando afirma todo aquello que destruye el progreso de la labor analítica es una resistencia, citado y traducido por Lacan en su Seminario 1, hasta la reacción terapéutica negativa presentada en el Yo y el Ello en 1923. ¿Sí? Y acá presten atención en el movimiento porque la reacción terapéutica negativa, Freud la pone como condición de todo tratamiento, ¿sí? Analícese esta resistencia del modo habitual. Réstesele la actitud de desafío frente al médico, la fijación a las formas de la ganancia de la enfermedad. Persistirá, no obstante, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y este obstáculo para el restablecimiento demuestra ser el más poderoso. Esta sucinta acumulación insuficiente que hemos desplegado nos avisa del valor de las resistencias que se entrometen en la escena analítica y que irá modificando, alterando
el supuesto de lo inconsciente. ¿Sí? Me interesa subrayar cómo el modelo tópico podemos interpretarlo por el límite que impone a la comunicación del analista. El límite no es un error a eliminar o superar, sino que tiene la función de esclarecer los bordes por donde se construye la tarea del analista, sin pretender el despliegue de una génesis que se iría superando etapa tras etapa. En suma, una lectura genética de Freud va a contrapelo, arriesgamos, del anacronismo del síntoma, entendido como un nudo en el que se entrelazan distintas temporalidades e inscripciones heterogéneas entre sí. Lo que revela la organización tópica es el problema del trabajo de la simultaneidad de las inscripciones en diversos sistemas perturbada por la comunicación directa del analista. ¿Sí? Parte de la estrategia, digamos, de trabajo es tratar de suspender casi una lectura genética en Freud, ¿sí? Donde las tópicas, a medida que avanzan, ¿sí? La segunda esclarecería la primera, sino volver a frecuentar, ¿sí? Los problemas con los cuales Freud está tratando de indagar para ver cuáles son los límites que impone, ¿sí? Los límites y las modificaciones. El apartado 3, el destino del factor cuantitativo, la adherencia de la pulsión, ¿sí? Acá mi idea es poder sostener casi a contrapelo que lo que afecta a la descripción tópica, o sea, lo que la viene a alterar fuertemente, ¿sí? Es que si la pulsión como concepto límite no agujerea el inconsciente, tenemos un inconsciente hermeneuta. Opino, en verdad, que la oposición entre consciente e inconsciente carece de toda pertinencia respecto a la pulsión. ¿Sí? Una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia, solo puede serlo la representación que es su representante. Ahora bien, tampoco en el interior del inconsciente puede estar representada si no es por la representación. O sea, que la entrada de la pulsión altera lo que acabo antes de nombrar en esa división tópica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a hacer cargo de otro problema. ¿Sí? Se va a hacer cargo, sería en el camino de indagar otro problema. El modelo tópico, que desde una presentación positiva y simplificadora dividíamos en contenidos inconscientes que se transcriben en contenido consciente, subsistiendo no obstante la transcripción originaria, será afectado por la dinámica de la pulsión, los sentimientos o los impropiamente llamados afectos inconscientes. Dicho de otra manera, la entrada de la pulsión es un intento de dar respuesta a cómo una representación o un estado afectivo no se comporta meramente como un contenido transcripto. Este paso marca la entrada a una dinámica y economía de las representaciones que va a afectar la tarea del analista. El punto es en qué medida la va a afectar, ¿sí? Ustedes saben que, digamos, en la presentación hasta el punto 3 del ensayo Lo inconsciente, las transcripciones son, digamos, transcripciones como funcionan como meros contenidos, ¿sí? Mucho antes Freud había trabajado la alteración rotunda de los contenidos en la interpretación de los sueños, ¿sí? Entonces casi que en ese punto uno podría decir es más antigua que lo que ya había dicho antes, ¿sí? Sin embargo, le permite encontrar otro concepto, ¿sí? O otra forma de darle respuesta, que va a ser la pulsión. Las consecuencias de este paso podemos seguirlas en las alteraciones doble que provoca la representación en ese destino pulsional que Freud llama la represión. Subrayamos aquí, como Freud lo indica, el factor cuantitativo de la pulsión. Sobre este punto, recordarán que Freud presenta 3 destinos para dicho factor. El afecto persiste, en todo o en parte, como tal, o es mudado en un monto de afecto cualitativamente diverso, angustia, o es sofocado, se estorba por completo su desarrollo.
Una guía que Freud indica para puntuar las referencias entre el destino de la representación y el destino del afecto y que desplegará mejor en el ensayo La represión es el siguiente. Toda diferencia estriba en que las representaciones son investiduras en el fondo de huella anémica, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga. Un punto a subrayar, ¿sí? Entonces, la entrada de la pulsión, ¿sí?, a este inconsciente, a este supuesto de inconsciente pensado como un sistema, ¿sí?, donde hay transcripciones que están simultáneamente en dos lugares, ¿sí?, y que veíamos casi como la vía de la hipnosis demuestra, ¿sí?, esa escisión, va a ser alterada si uno tiene en cuenta el punto cuantitativo en las representaciones, ¿sí? Ya las representaciones no son mero contenido. El supuesto de lo inconsciente exige a la pulsión como un nuevo concepto que le hace límite, lo perturba, incrustándose en la dinámica del funcionamiento de las representaciones. A partir de la entrada de la pulsión, lo inconsciente ya no podrá ser leído exclusivamente bajo la rúbrica de la representación como mero contenido que se transcribe. Las representaciones van a sufrir una modificación cuantitativa. Este corto apartado 3 es el umbral a la explicitación de la tópica y la dinámica de la represión. Volveremos a remarcar cómo la represión presenta aspecto distinto dependiendo del problema que intenta resolver, ¿sí? Esto es algo que no... Bueno, nada, cuando lee Freud va viendo cómo va torciendo las dinámicas que trata de describir de acuerdo al problema que está intentando pensar, ¿sí? Justamente es por este problema que van a aparecer tres aspectos distintos de la caracterización de la represión en el apartado 4, ¿sí? Vamos a volver a repasar cuáles son esas caracterizaciones, ¿sí?, atendiendo a la alteración que tiene que introducir, ¿sí?, a que no son estables. Primero, primer momento que él dice, ¿no? La represión es en lo esencial un proceso que se cumple sobre representaciones en las fronteras, inconsciente y preconsciente. Ha de tratarse de una sustracción de investidura, pero nos resta averiguar el sistema dentro del cual se realiza esa sustracción y al cual pertenece, ¿sí? Insisto, acá se empieza a alterar la idea de representación como transcripción. La representación reprimida sigue teniendo capacidad de acción, ¿sí?, cuando está tratando de pensar qué es lo que se sustrae, capacidad de acción dentro del sistema inconsciente, por lo tanto, ha de haber conservado su investidura, ¿sí? Entonces, si la representación inconsciente conserva su investidura, dice Freud, bueno, tiene que haber la sustracción de otra cosa, ¿sí? A esa otra cosa la va a llamar represión propiamente dicha, ¿sí?, y la sustracción es de la investidura preconsciente, ¿sí? Y en este punto descriptivo, Freud patentiza el cambio del supuesto tópico que se regía por la forma de la transcripción hacia un supuesto dinámico. El paso desde el sistema inconsciente a uno contiguo no acontece mediante una transcripción nueva, sino mediante un cambio de estado, una mudanza de la investidura. A ver, la mudanza de la investidura, ¿sí?, ¿es una evolución de la transcripción? No, ¿sí? Es trabajar el problema desde otro lugar. ¿Se entiende? Sigamos. Remarcamos con esto cómo en una descripción dinámica de las representaciones el modelo tópico será puesto en suspenso, aunque no descartado. Insisto, ¿por qué no descartado? ¿Sí? Porque lo que Freud deja en suspenso después lo retoma con otro concepto o a partir de otro problema, ¿sí? Acá es casi un señalamiento al pasar, que no lo voy a trabajar, pero en el capítulo 4 comenta
si se quiere, quién se hace cargo de este problema de la simultaneidad de las transcripciones, ¿sí? Y primero dice, Freud avisa del radical desengaño que nos depara una separación esquemáticamente limpia entre los dos sistemas psíquicos. Ahora, esa separación esquemáticamente limpia entre los dos sistemas psíquicos, ¿sí?, que nos vamos a tener que desengañar, ¿sí?, por lo tanto, vamos a tener que poder sostener la simultaneidad de las representaciones, lo va a recuperar con las fantasías. Creemos que las formaciones de la fantasía se hace cargo de este problema de una manera particular y contradictoria, sosteniendo la heterogeneidad simultánea de las inscripciones con las marcas de cada sistema. En ese punto Freud dice, bueno, son como esos seres mestizos, ¿sí? Entonces, digo, es cambio de estado, ¿sí?, un inconsciente, una hipótesis funcional de las representaciones, o seguimos sosteniendo las transcripciones, ¿sí? Y si sostenemos las transcripciones, ¿quiénes sostienen simultáneamente y al mismo tiempo y contradictoriamente, ¿sí?, ambas inscripciones? Bueno, va a decir que es la fantasía, ¿sí? El tercer momento de la represión, ¿no? Freud presenta el supuesto de una contrainvestidura como parte estructural de la represión primordial. No se advierte la razón por la cual la representación que sigue investida o que es provista de investidura desde el inconsciente no haría intentos renovados por penetrar en el sistema inconsciente. O sea que acá, desde el punto de vista dinámico, empieza a haber atracción de investiduras, ¿sí? No solo es lo que se rechaza a otro lugar. Y acá modifica, dice, aquí necesitamos entonces de otro proceso, ¿sí? Ya no es los otros dos, digamos, lo va a modificar, ¿sí? Insisto que las modificaciones van acorde al problema. ¿Por qué lo tiene que modificar? Que, digamos, si sostenemos en el primer caso, que era la represión propiamente dicha, ¿sí?, o en ese esfuerzo de dar caza a las representaciones, mantenga la represión, y en el segundo, y acá plantea la represión primordial, cuide de su producción y permanencia, ¿sí? Cuide de su producción y permanencia. Y solo podemos hallarlo en el supuesto de una contrainvestidura mediante la cual el sistema preconsciente se protege contra el asedio de las representaciones inconscientes. Acá hago un paréntesis. Que cuide de su producción y permanencia, Freud, en el Yo y el Ello, ¿sí?, lo va a presentar de quien toma la fuerza, ¿sí?, la represión, ¿sí?, para romper con el deseo edípico, ¿sí? Y ahí es donde metapsicología y complejo de Edipo, ¿sí?, o el problema de la autoridad, empieza a contaminarse, ¿sí? Dice, bueno, toma la fuerza del padre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Por qué entonces de repente tenemos un problema de transformación en la represión, de suponer que tiene que haber una represión primordial, ¿sí?, y al mismo tiempo, ensayos muy posterior, dice, bueno, y esa fuerza la toma prestada del padre y al mismo tiempo erige el obstáculo, ¿sí?, el mismo que le impedía la realización del deseo edípico, lo erige como obstáculo, ya se vuelve sistema, el obstáculo se introduce. Bien. La sustracción de investidura preconsciente sería un ciclo que se repite al infinito de no contar con el supuesto de una contrainvestidura primordial. Además, permite una fijación entre la pulsión, entendida en este punto, ¿sí?, y en este tiempo, como pura exigencia de trabajo, impuesta a lo psíquico, como consecuencia de su trabazón, de su vínculo con lo corporal. Ahí termina. Bien. En esta dinámica de las representaciones, Freud en un momento dice, bueno, también llego, digamos, a dar cuenta de que estoy pensando, si pienso en términos cuantitativos, estoy trabajando una hipótesis económica, ¿sí?, cuando veíamos los procesos de descarga, de carga, movimiento de carga. Voy al final.
Si el supuesto de lo inconsciente no está limitado por las transcripciones heterogéneas entre sí que la tópica permite distinguir, tendríamos un inconsciente hermeneuta. No haríamos más que abrir los paraguas y acatar la orden del analista que desconocemos. Diremos entonces, no hay una entrega dócil al movimiento de las representaciones, por más que el analista e incluso el paciente cuenten con esas representaciones. En esa entrega, en cambio, las resistencias irán marcando el paso de una dificultad que es distancia a una forma de recordar suscitada por la hipnosis. Y acá viene como un homenaje irónico freudiano a la hipnosis. Sin embargo, Freud no deja de rendirle un homenaje. Dice Freud, ¿no? Esto en Recordar, Repetir, Reelaborar. Hay que agradecer siempre a la vieja técnica hipnótica que nos exhibiera ciertos procesos psíquicos del análisis en su aislamiento y esquematización. Solo en virtud de ello pudimos cobrar la osadía de crear nosotros situaciones complejas en la cura analítica y mantenerlas transparentes. El recordar en aquellos tratamientos hipnóticos cobraba una forma muy simple. El paciente se trasladaba a una situación anterior que no parecía confundir nunca con la situación presente cuando, la situación presente hasta ahí. En este homenaje, digamos, irónico a la hipnosis, de alguna manera se presentifica el problema de la comunicación del analista. Por otro lado, hemos remarcado en cómo la pulsión, como concepto límite, rompe el mecanismo de la representación, agujerea introduciendo una dinámica y economía en la satisfacción que vamos a seguir a través de sus representantes, de los cuales el analista forma parte. Es a partir de aquí que podemos afirmar que las formaciones del inconsciente no son más que intentos fallidos y provisorios de esta imperfección en las formas de la satisfacción, leídas desde el mecanismo de la represión. A esos sustitutos de una satisfacción pulsional interceptada, en 1926 Freud lo llamó síntomas, y había encontrado ya su modelo teórico mucho antes en el sueño. No sé, digamos, en Manoni, en el descubrimiento del inconsciente, insiste mucho en cuál es el valor que tuvo la interpretación de los sueños para Freud, ¿sí? Porque le permitió construir un modelo. Y lo cita Freud del prefacio a la primera edición de la interpretación de los sueños. Es un prefacio, digo, para volver, sobre todo cuando a veces se dice, bueno, no, el sueño no tiene más ningún tipo de valor. El sueño es el primer miembro de una serie de formaciones psíquicas anormales, el sueño, ¿no? Entre las cuales la fobia histérica, las obsesiones, las ideas delirantes deben por motivos prácticos interesar al médico. Como se verá, el sueño no pretende tener tanta importancia, pero sí es importante su valor teórico como modelo. Cualquiera que no logre explicar el origen de las imágenes del sueño buscará vanamente comprender las fobias, las obsesiones, las ideas delirantes y ejercer sobre ellas una influencia terapéutica. Y acá Manoni subraya, decir que el sueño es un modelo es decir que la explicación del sueño servirá de paradigma para la explicación de los síntomas. Cierro con esto. Freud en ese mismo ensayo dice que, no, en el ensayo de la represión dice que la represión no es un mecanismo de defensa presente desde el origen, ¿sí? Y acá esto entra presenta un gran problema, de lo cual, bueno, Green es uno de los que más los que más mantiene, digamos, ese inconsciente no organizado, ¿sí? Por la represión, ¿sí? Por el mecanismo de la represión. Es interesante porque al mantener, digamos, como un aspecto del trabajo de la represión, ¿sí? Que es que el inconsciente es previo a la represión, a él le permite construir otros desarrollos,
¿sí? Creemos, a partir de aquí, se abren otras vías de indagación que no reducen el supuesto del inconsciente al mecanismo de la represión. Serán vías en las cuales seguiremos indagando.